dio señas y enseñanzas de coherencia. Son y de dignidad. las 7:29, aquí está planteado el debate y lo retomaremos a esta hora cuando son las 8 de la noche y 28 minutos en Beijing. Saludamos a la señora canciller Laura Sarabia. Señora canciller, gracias por atendernos. Buenas noches en Beijing, buenos días aquí en Colombia. Muy buenos días, Juan, y a toda la mesa. Señora canciller, su balance sobre lo que ha sucedido en esta visita a China. Creo que este representa el avance más importante hasta ahora en la historia del relacionamiento de Colombia al continente asiático. Es un paso muy audaz en materia de política exterior y principalmente es avanzar a que Colombia se abra al mundo y converse con todo el mundo. Así lo ha pedido el presidente Petro y así es la muestra y un mensaje más en este día desde Beijing. Canciller, muy buenos días. Mire, hace poco ha trascendido una noticia que yo sí quiero preguntársela a usted directamente. Dicen que hubo un duro enfrentamiento en China entre el presidente Petro, su canciller Laura Sarabia, por el documento de la Ruta de la Seda. Con gritos y lágrimas, al parecer, Petro le reclamó porque no quedó redactado como vinculante para nuestro país. Sarabia le responde que está ajustado a los términos diplomáticos. ¿Cuál es la realidad de lo que sucedió con ese documento, canciller? Pues mira, Darcy, primero lamento la verdad que en una conversación tan importante como es que Colombia se adhiera a la franja de ruta, estemos conversando en si hubo discusiones o no entre el presidente Petro y su canciller. Muchos le apostarán a la ruptura, a nuestra ruptura, pero les dolerá vernos más cerca que nunca. Lo único que yo puedo decir es que el fondo del documento, el texto como tal, es exactamente igual. El único cambio que pidió el presidente fue un cambio en el título, un título mucho más general, pero en sí hoy sigue siendo un documento que no es vinculante y así lo ha manifestado. Este es un acuerdo de voluntades y sobre todo en las bases de una estrategia de cooperación bilateral entre dos naciones, donde estamos sentando las bases para cómo Colombia se vincula estratégicamente a las rutas de comercio e inversión china, y el presidente lo ha dicho, Colombia se adhiere a la franja y la ruta, la iniciativa de China, y eso lo dijo desde hace unas semanas y hoy queda ratificado con la firma de la canciller en presencia del presidente Xi Jinping y el presidente Gustavo Petro. Bueno, entonces queda claro, canciller, que no hubo discusión, ni gritos ni lágrimas, pero entonces ahora sí queremos saber qué fue exactamente lo que se firmó, porque hay quienes dicen, ¿es un documento vinculante, adherimos, o es una hoja de ruta, o es un compromiso? ¿Qué fue exactamente lo que firmamos el día de ayer? Es una adhesión, el presidente ha sido enfático en eso, pero es un texto también en el cual manifestamos las bases para definir cómo nos vinculamos estratégicamente a las rutas de comercio e inversión china. Es precisamente, no es un memorando de entendimiento, es un plan de cooperación, es un plan de cooperación donde se establecen proyectos específicos, donde se establecen en 4 áreas, que es infraestructura ferroviaria, transición energética, agroindustria alimentaria, reindustrialización del sector salud y la no menos importante, innovación e inteligencia artificial. Estamos avanzando y nos hemos comprometido tanto desde la parte colombiana a la parte china en buscar conjuntamente el desarrollo comercial en materia equitativa. Obviamente este es un trabajo que no se da de la noche a la mañana, pero debemos dar el primer paso y esto fue lo que hoy se firma. Es un acuerdo en el cual no tiene compromisos legales porque no es un tratado comercial, no tiene que pasar por el Congreso, pero sí marca una hoja de ruta en el relacionamiento
ruta y la idea es poder convertir esto en proyectos específicos, en proyectos reales en materia de infraestructura en nuestro país y sobre todo en los territorios excluidos. Canciller, ¿debe pasar el documento, el acuerdo o los compromisos, el texto que se va a conocer en las próximas horas a revisión del Congreso de la República? Porque ese es un escenario en el que seguramente se van a escuchar voces inconformes que aparentemente no se tuvieron en cuenta antes del viaje a China. Es decir, los gremios, FENALCO, la ANDI, hay muchos sectores que han levantado la mano alertando del riesgo que tiene suscribir un eventual acuerdo comercial con China. No. Específicamente, como lo mencioné ahorita, esto no es un tratado comercial y al no hacer un tratado comercial no necesita ningún paso por el Congreso, no necesita una validación del Congreso ni de ninguna otra entidad. Obviamente será un documento que explicaremos y ahondaremos. Esperamos trabajar incluso en conjunto con el sector privado y con los demás sectores, pero así como Colombia ha firmado memorándum de entendimiento con muchos otros países que no han necesitado la autorización del Congreso, este es una hoja de ruta en el cual no necesita dicha aprobación. Canciller, pero entonces si esto no es un memorando, si no es un acuerdo, si no es un TLC, es un plan de cooperación que incluso pues no necesita la ratificación del Congreso de la República, nos imaginamos todos que los colombianos van a poder conocer el detalle de ese documento del plan de cooperación para consultarlo y que se haga público y de manera transparente, ¿o no? Pues es un documento que mantiene toda la transparencia, que como les decía, es un acuerdo en el cual está el marco del relacionamiento entre Colombia y la Franja de la Ruta, y con la autorización del presidente, quien puede levantar la reserva de los documentos, no habría ningún inconveniente Pero canciller, de que lo conozca el país. ¿Ese acuerdo no es público hoy? ¿No lo van a publicar en el gobierno? Los memorandos de entendimiento tienen una reserva legal y la única persona que puede levantar dicha reserva es el presidente de la República. Como les decía, si el presidente da la autorización y quien lidera la política exterior, el documento será publicado por la Cancillería. Ministra, la saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. ¿Cómo puede hacer el gobierno para, con este acercamiento con la China, no poner en peligro la alianza con Estados Unidos, que es el principal aliado comercial nuestro? Y además se lo pregunto porque el presidente de la República, Gustavo Petro, permanentemente dice que hay que tener un diálogo de tú a tú y que con Estados Unidos también es de tú a tú. ¿No puede estar ahí el presidente cometiendo un error? Colombia se está abriendo al mundo y eso significa tener... Fuimos a Emiratos Árabes, fuimos a Qatar, estuvimos en Japón, estamos conversando con India y hoy estamos con China, sentando las bases de nuestro relacionamiento con la segunda economía del mundo. Lo hemos hecho con los Estados Unidos, y lo que hemos visto es en los últimos días a las dos grandes economías sentadas en Ginebra negociando, y cada una velando por los intereses de sus naciones. Hemos celebrado los acuerdos establecidos y lo que queremos seguir estableciendo es que esta apertura y este abanico de oportunidades que se abren para Colombia en ningún momento es cerrarle la puerta a los Estados Unidos, y sigue siendo Estados Unidos una prioridad estratégica para Colombia, como lo es también China y como lo serán buscar relaciones con las grandes economías del mundo como Japón, India, Medio Oriente y en el continente africano. Colombia debe seguir abriendo sus posibilidades para llevar lo mejor de su talento y su potencial al mundo, y en eso seguiremos trabajando. Señora Canciller, la saluda Fernando Quijano. ¿Hay alguna obra en particular que usted vio interés de las autoridades chinas y Colombia, de todas esas obras estratégicas muy concreta que se haya hablado? No sé, por ejemplo, el tren rápido del cual habló el presidente Petro al comienzo de su gobierno entre Buenaventura y Barranquilla. ¿Qué obra así estratégica de infraestructura usted cree que puede, digamos, ser el fruto real de esta adhesión a la nueva ruta de la seda? Creo que específicamente el interés más esencial por parte de China es tener
los proyectos de manera rápida y sustancial para avanzar en este relacionamiento. Son proyectos de infraestructura, hablamos de proyectos de infraestructura en materia de inteligencia artificial, en materia de desarrollo tecnológico, en materia de redes ferroviarias y son principalmente las apuestas en materia de inversión que se han puesto sobre la mesa. Hubo una mención específica y particular al puerto de Buenaventura y de cómo podemos avanzar específicamente, no solo en fortalecer las redes comerciales, sino en fortalecer la infraestructura de nuestro país. Canciller, la saludo desde Washington. La posición de Colombia está bastante clara, abrirse al mundo, pero le quiero preguntar qué mensajes han recibido ustedes por parte de los Estados Unidos, porque aquí se está hablando mucho sobre este acercamiento y pues vimos la semana pasada incluso a Mauricio Claver Carone, asesor del Departamento de Estado, diciendo que esto le podría abrir la oportunidad a otros países, por ejemplo, con temas de rosas y de café, que Estados Unidos podría empezar a negociar con otros países. ¿Qué mensajes han recibido ustedes por parte de los Estados Unidos? En este momento ningún mensaje distinto al que hemos puesto sobre la mesa y es que nosotros queremos seguir fortaleciendo nuestra posición estratégica con los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos sigue siendo una prioridad comercial para nosotros y el presidente Petro lo ha manifestado y es queremos tener nuevas inversiones en materia de infraestructura por parte de Estados Unidos, de poder llevar muchos más productos colombianos a los Estados Unidos y queremos seguir conversando no solo en materia de la lucha contra el narcotráfico, en materia de migración, sino en mejores condiciones comerciales y de inversión para nuestro país. Ese es el mensaje que tenemos sobre la mesa. Seguimos teniendo los canales diplomáticos y canales de diálogos abiertos y estamos en total disposición de seguir contribuyendo a nuestra relación histórica de más de 200 años que es una relación bilateral, es una relación en la cual hemos apostado durante los últimos años a que sea nuestra prioridad y le queremos seguir apostando. Canciller, buenos días. Saluda Aldair Rodríguez. La adhesión de Colombia a la franja y la ruta permitirá un mayor intercambio comercial, así lo ha dicho el presidente Gustavo Petro desde Beijing. Colombia va a enviar a China, por ejemplo, dice el presidente, café, cacao, madera, pescado, entre otros productos. Pero, ¿qué compromisos adquiere Colombia al adherirse a esta ruta? ¿Qué productos de China, por ejemplo, van a llegar al país? ¿Y cómo responder a los gremios que dicen que esto podría afectar a las industrias nacionales? En el texto del Plan de Cooperación, Colombia y China se comprometen a buscar un desarrollo comercial equitativo a través de la diversificación y el incremento de comercio de bienes y servicios. Paralelamente a la firma de este acuerdo, también se establecieron otros acuerdos en materia comercial y en el cual se aceptó la admisibilidad del limón Tahití y el banano colombiano como los primeros resultados conjuntos de las dos naciones, un trabajo y una gestión de la ministra Marta Carvajalino, así como de proyectos de inteligencia artificial liderados por la ministra de Ciencia. Esto es un pequeño paso que estamos dando. Obviamente se han establecido muchos más productos como los que menciona el presidente Petro y no hay una mención como tal en el documento ni en la conversación de productos como tales chinos hacia Colombia, sino es cómo buscamos en conjunto hablar de esa diversificación y de un desarrollo mucho más equitativo en materia comercial y en eso empezaremos a trabajar. Señora Canciller, muy buenos días. Le saluda Zuri Chamá desde Medellín. Voy a cambiar un poco de tema porque hemos tratado de comprender y de verdad queremos hacerlo, el contexto con el que Colombia determina que el señor Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, juzgado y condenado en su país, para Colombia es un perseguido político y se le otorga el asilo. Queremos entender un poco por qué no nos ayuda. El asilo al expresidente Martinelli es una facultad del presidente Gustavo Petro. Él ya explicó las razones de dicho asilo y la Cancillería colombiana se atiene a dicho pronunciamiento. No tengo nada más que decir ni valorar. Señora Canciller,
mientras usted está al aire, tenemos una cantidad de mensajes, que le pregunte una cosa, que le preguntemos la otra, tienen observaciones. Me pregunta un abogado muy reconocido, ¿por qué sería reservado ese documento? Y luego otra persona me manda el texto del convenio que dice entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China sobre la cooperación teniendo presente el cinturón económico de la ruta de la seda de la iniciativa de la ruta de la seda marítima del siglo XXI, el gobierno de la República de Colombia, y son 18 páginas que me dicen que eso es en esencia lo que se firmó probablemente con el ajuste al inicio. ¿No sería mejor que fuera público y sobre todo si ya está circulando así? Pues yo me refiero al documento que fue firmado y que es oficial por parte de China y por parte de Colombia. Para mí, Cancillería colombiana, no hay ningún inconveniente en hacer público el documento, pero quien lidera la política exterior es muy claro que es el presidente Gustavo Petro, y las instrucciones las da él, y el tema de las filtraciones que haya internas de las diferentes entidades, lastimosamente la Cancillería no puede responder. Canciller, sus abogadas, permítame cambiarle de tema porque ya que la tenemos, esto es muy importante preguntárselo. Sus abogadas han anunciado que van a volver a la Fiscalía el próximo 7 de junio. En todo este contexto de los expedientes que usted mostró en Colombia en su última rueda de prensa, en los que hay algunas acusaciones por las cuales investiga Armando Benedetti, enriquecimiento ilícito, su patrimonio, etcétera. ¿Usted va a seguir con esa pelea? ¿El 7 de junio va a haber otra declaración o otra entrega de pruebas a la Fiscalía sobre lo que usted sabe del ministro del Interior? Específicamente es el 9 de junio, pero he tomado la decisión hace un par de semanas de que los temas legales lo manejan exclusivamente mis abogadas, y yo me dedico, como lo estoy haciendo en esta entrevista, a los temas de la Cancillería. Así que agradezco tu pregunta, Santiago, pero es lo único que diré. Pero las abogadas van a ir el 9 de junio a entregar esas pruebas, ¿verdad? Cuando quiera, yo le digo a mis abogados que se comuniquen con ustedes y les expliquen todo el proceso que se está llevando a cabo en este momento. Este es un tema que ya está en la Fiscalía y que es un tema exclusivamente de los abogados y la Fiscalía. Canciller, el próximo domingo 18 de mayo se va a realizar la misa del inicio del pontificado del Papa León XIV. Se ha comentado que el presidente Gustavo Petro podría asistir aprovechando que se encuentra en China. ¿Va a ir el presidente a una audiencia con el Papa, o por lo menos a la misa del inicio de su pontificado? Estaré junto con el presidente Petro en la misa el domingo 18 del nuevo sumo pontífice. Estaremos muy atentos a este nuevo momento histórico. 7:46, ahí hay una noticia de agenda. El presidente de la República y la señora canciller estarán en la misa papal, que es la misa papal. Sí. Le pregunto, señora canciller, ¿y será posible que haya una audiencia? ¿La están tramitando? En este momento estamos revisando todas las posibilidades. Entenderán pues que este es un evento donde el Papa estará atendiendo a muchas delegaciones de todo el mundo, y esperamos poder tener un encuentro, pero entendemos que es un momento difícil y que en este momento el protagonista o la escena es específicamente su ascensión como sumo pontífice. O sea, señora canciller, ustedes viajarán de China a Roma para estar en la misa inaugural el domingo. Específicamente estamos viajando el día de mañana hacia Shanghái. El presidente tiene una reunión con Dilma Rousseff, y de ahí estaremos viajando a Italia para este momento, además que el presidente Petro le lleva una invitación muy especial a Colombia al nuevo Papa. 7:47. Doña Darcy Quinn, usted tenía más preguntas para la señora canciller. Sí, pues ya que la canciller dice que a sus temas
jurídicos se van a dedicar sus abogados, pero sí quería preguntarle por un tema que tiene que ver con el Estado, ¿no? y con el país y con la política, y es el fallido encargo a Armando Benedetti como presidente durante estos días. No sé si usted sí nos puede aclarar qué fue lo que pasó ahí y por qué el presidente echa para atrás un decreto donde dejaban encargado a Armando Benedetti como presidente delegatario o como presidente encargado durante su ausencia. Darcy, yo me alejé de los temas del Palacio, me dedico a la Cancillería, pero creo que es un tema en el cual se tiene que revisar e investigar sobre lo sucedido. El presidente Petro ha sido claro cuáles fueron sus instrucciones y determinar las responsabilidades no me compete a mí como canciller, le compete a las autoridades respectivas. Pero usted fue directora del DAPRE y como directora del DAPRE pues le pasaba esos decretos al presidente. Me imagino que usted los leía antes, los revisaba y se los llevaba al presidente para que los firmara o no. O sea, era digamos una responsabilidad en ese momento de la directora del DAPRE. Sí, específicamente ese es un trabajo mancomunado entre la directora del DAPRE, el jefe de despacho y la Secretaría Jurídica. Es un proceso que está establecido, que cuenta con unos lineamientos, que de por sí ya se estaba establecido que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo era quien determinaba y quien era el ministro delegatario. No conozco más detalles específicos de qué sucedió en este momento y como te reitero, son las autoridades competentes las que deben determinar cuáles fueron las posibles irregularidades y sobre quién recae. Canciller, ¿o tiene contemplado el presidente ir al sepelio del expresidente en Mujica o por la agenda en Roma no van a asistir? Estamos esperando confirmación de la fecha del sepelio y estamos tratando de organizar fechas, pero todavía no podría confirmar específicamente. Es la canciller en esta entrevista para la FM desde China con el balance de una pues muy importante visita del presidente de la República, Gustavo Petro, y su gobierno con la firma de un documento muy importante también y por supuesto contestando preguntas de muchos frentes que cuando está la canciller se activan al aire. Canciller, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a usted y a toda la mesa. Vea, señora canciller, aquí tenemos una cantidad de mensajes de gente diciendo que por favor que inviten al Papa, que venga el Papa. Sí, no, ya lo vamos a invitar. El presidente Petro lleva una nota diplomática para entregar específicamente donde se hace una invitación especial a Colombia. Tengo aquí los mensajes: que vuelva al Liceo de Cervantes, que vuelva a Barranquilla, que vuelva al municipio de Boyacá, Cundinamarca, al santuario de Nuestra Señora de la Salud. Y que cuándo vamos a tener embajador ante el Vaticano, don Juan, porque ya está listo, está en proceso administrativo. ¿Pero cuándo llega? Yo creería que en los próximos días Darcy está terminando, el decreto ya está en la presidencia para firma del presidente Petro y será en cuestión de días que tendremos nuevo embajador ante la Santa Sede. La canciller Laura Sarabia, gracias por haber estado con nosotros. Hay noticia, se va el presidente a la misa inaugural y también creo, compañeros de la mesa, que hay noticia que nos la dio al comienzo la canciller Laura Sarabia. Su relación en el mejor momento, mejor que nunca, con el presidente Gustavo Petro, nos ha dicho la canciller. Señora canciller, pero yo les he dicho. Ella lo dijo y también, como es canciller, lo dice con mucha elegancia. Puede que haya algunos interesados en que eso no sea así, pero se lo escuchamos todos, la relación en su mejor momento. Señora canciller, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y se lo repito, muchos le apostarán a una ruptura mía y del presidente Gustavo Petro, pero les dolerá que estaremos más cerca que nunca. Muchísimas gracias. ¿Ese mensaje será para Benedetti o para quién? Oiga. Es que hay tantos destinatarios. Pues no sé. ¿Para quién va el mensaje, señora canciller?
Vea, la canciller se ha fue. retirado prudentemente. Pero bueno, se ha pues retirado saquémoslas. prudentemente después del mensaje. Ojo, a mí me parece que no es cosa menor que la canciller lo repita. Su relación en mejor momento que nunca con el presidente de la República. Son las 7:53 y esta es la FM, Periodismo para Todos.